Es día viernes, aquí estamos 17 de julio para compartir una emisión más de las noticias de los informativos de Televicentro. Desde el foro principal les saluda Alison Corral, que está a mi izquierda, quienes habla Roberto Álvarez Bandemer. ¿Cómo estás, mi querida? Muy buenos días, amigos televidentes. Robert, estamos ya en día viernes, se acaba la semana, así que ponerle toda la energía. La actitud necesaria para que el día sea realmente bueno. Mucho depende de nosotros, ¿sabes? La actitud que le pongamos a la vida, ¿no? Exactamente, pero bueno, eso no quiere decir tampoco que se descuide, sino que tenga buena energía, de que le ponga a UPE la esperanza y que siga, por favor, las medidas de seguridad. La actitud quiere decir cómo enfrentamos esta pandemia, ¿no? No ser irreverentes o dejarnos ganar por la tristeza o por los agobios, sino todo lo contrario. A ver, ¿por dónde salimos? ¿Qué hacemos? Pongámosle ganas, por más oscuro que esté el túnel, siempre, y eso es verdad, al final hay algo de luz. Entonces ahí hay que encontrar, como se dice, vaya la luz, ¿no? Eso, hay que, como decimos, mantener la esperanza, siendo cuidadosos, siendo responsables, disciplinados, con usted, con su familia y con el resto. Nada más. Vio que ayer hicieron, ¿quiénes estuvieron armando relajo? No, estuvieron en 3 horas 18 horas por la Marín, por la 24 de mayo, hicieron unos relajos tamaño cielo, ¿no? Hasta ahora no entiendo cuáles fueron los trabajadores. ¿Y por qué? Y el por qué, pero hubo desmanes, el tráfico se embotelló, fue realmente terrible. Ahí vemos el irrespeto que se tiene hacia una pandemia, ¿no? Exactamente, y eso no puede pasar, porque estamos exponiéndonos no solamente nosotros, sino nuestras familias, claro, y a todas las demás personas que convivimos. Hay que entender que estamos viviendo en sociedad y que este país, este planeta es tan suyo como de todos, así que necesitamos tratar de convivir, y más en una pandemia que realmente no, esas cosas. Estamos en estado de emergencia también, hay que aprender a respetar eso. Los estados de emergencia tienen pues máximas y mínimas, y usted tiene que aprender eso, las máximas y mínimas que debemos tener. No es que todo está bien, hay que entender de que esta pandemia, este virus endemoniado que le tiene al mundo de cabeza, en cualquier momento ataca, entonces hay que evitar, pero parece que hay gente que realmente no lo entiende, porque son pandemias económicas, pandemias de salud, la pandemia incluso anímica que uno puede tener, exactamente. Así que bueno, nosotros sí le vamos a poner mucha energía. 4 grados centígrados, el frío en Quito es complicadito. El viento casi me lleva cuando me bajé del auto, fue terrible. Helado y bien fuerte, es helado y fuerte está el viento, así que cuidarse, por favor, porque eso sí trae también además de gripes estacionales. Sensación térmica de 3 grados centígrados. Ya más adelante vamos a poner el gráfico para que usted pueda ver. Así que le mandamos un abrazo de esperanza, viviendo un día a la vez, que todo sea bueno. Nosotros tenemos enfrente 3 horas 15. Bueno, vamos a empezar contándoles que un hombre de 64 años murió luego de ser embestido por un vehículo en el Puyo. El carro involucrado era conducido por el asesor externo del prefecto de Pastaza, Jaime Guevara. Un asesor personal del prefecto de Pastaza está acusado de ser el conductor del vehículo que intempestivamente atropelló a Rodrigo Espinosa, de 64 años de edad, quien se encontraba parado atrás de su camioneta en la salida de Puyo Ambato cuando fue embestido, resultando mortalmente herido. Estábamos nosotros parados aquí en toda la derecha, donde le ve, esta camioneta estaba parada ahí. Viene este tipo, toda la derecha cogida y se ve encima. Las primeras investigaciones policiales corroboran esta información. 3 o varias personas estaban manteniendo una charla, una reunión en la parte posterior. Intempestivamente un vehículo le atropella a una de estas personas e impacta en la parte posterior. El chofer del carro involucrado, identificado como asesor externo del prefecto Jaime Guevara, nunca se bajó de su habitáculo. Rodrigo Espinosa, gravemente herido, fue llevado en una ambulancia del ECU 911 que habría tardado en llegar, por pedido suyo como de su familia, a hospitales privados de Shell y Puyo, donde les informaron que no podían atender sus lesiones. Tenía bastante problema de la respiración, su saturación de oxígeno estaba baja y no tenemos la posibilidad, pero sé que se rompió por lo menos el pulmón del lado izquierdo. Finalmente fue trasladado al Hospital General Puyo. Ingresó al Hospital Puyo, donde ya los galenos que están de turno manifestaron de que no tiene signos vitales. El asesor del prefecto fue internado al Hospital del IES de Puyo bajo vigilancia policial, informó Anabel Belín. En varios operativos realizados en Guayaquil, la policía detuvo a sujetos implicados en la venta de droga. Además, se localizaron vehículos y motocicletas que así habían sido reportadas como robadas. Te contamos.
Fueron 30 allanamientos los ejecutados por las unidades especiales de la Policía Nacional en varios puntos de Guayaquil. Ingresaron a las viviendas desde donde almacenaban dosis de marihuana y cocaína para luego distribuirlas. En todo este operativo se incautó 1.683 gramos de marihuana, que se convertirían en 3.566 dosis. Además, varias armas de fuego. Y estas 4 o 5 armas de fuego van a ser puestas a las pericias respectivas para ver si de alguna manera son vinculadas a eventos que tengan que ver con muertes violentas o asesinatos aquí en la ciudad de Guayaquil. Y dentro de los operativos, la policía logró capturar 80 motocicletas y 8 vehículos que habían sido reportados como robados en Guayaquil, Durán y San Borondón. Estos automotores fueron retenidos por agentes de tránsito durante los 3 meses más fuertes de la pandemia y hoy se encuentran en los patios de retención. Durante el proceso investigativo se va a tratar de vincular si estas personas tuvieron algo que ver con los vehículos que se encuentran en este momento en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito para determinar si efectivamente tuvieron alguna participación. Que tales vehículos o tales motocicletas ya se encuentran identificadas y que hagan los trámites en Fiscalía para hacer las devoluciones pertinentes. Además se pudo encontrar varias piezas de carros que estaban listas para ser comercializadas. Tanto los detenidos como las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en la ciudad de Santo Domingo, agentes de la policía decomisaron droga que iba en un taxi, mientras que en San Lorenzo fue detenido un hombre que transportaba de forma ilegal 600 galones de combustible. Los agentes policiales observaron que en el cajón del camión iban varios tanques. Al parar la marcha del vehículo confirmaron que llevaba gasolina que supuestamente pretendía ser transportada al otro lado de la frontera. En un quiebre de cintura, el chofer buscó evadir el control. Corrió por algunos segundos, los agentes de la UIDH le siguieron logrando su captura a pocos metros de la carretera. El cual al pedir sus documentos se niega a entregar, tratando de darse a la fuga. El ecuatoriano aparentemente sabía que lo más grave era la boleta de captura que pesaba en su contra, emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo. Entonces intentó fugar por la vegetación típica de San Lorenzo. Tiene antecedentes por transporte y por narcotráfico y ha sido detenido en flagrancia transportando varios tanques conteniendo combustible dirigiéndose hasta la línea de frontera. En otro caso, a la unidad de inteligencia antidelincuencial les llegó información que en un vehículo tipo taxi con 2 personas a bordo movían alucinógeno con las características del auto. Se movilizaron por la zona donde supuestamente iban a hacer la entrega. Y la droga la encontraron encaletada en la llanta de emergencia. Al ver la presencia de los agentes investigadores, tanto el conductor como el pasajero tratan de evadir el control. 19 kilos de marihuana distribuidos en 37 paquetes que estaban destinados para consumo interno por allá en la provincia de Sáchila. En Quito informó Iván Casamen. La policía informó sobre la desarticulación de bandas delictivas en la zona 5. Varios sospechosos fueron detenidos por varios delitos. Entre los sujetos, entre ellos, detuvo a 9 sujetos por el robo de una joyería. Veamos. Milagro, Daule, El Empalme y Naranjal son algunos de los cantones en donde se han desplegado los distintos operativos por parte de la Policía Nacional. Las acciones apuntan a neutralizar los actos delincuenciales que se puedan originar en estos puntos de la provincia del Guayas. En el Cantón Milagro, por ejemplo, se detuvieron a 9 personas, las cuales 2 de ellas son menores de edad. Los sospechosos tendrían vinculación con el robo de una joyería en esta ciudad. Entre ellos 8 hombres, 1 mujer, 2 de ellos menores de edad y a su vez también 2 personas de estas tienen antecedentes personales, en razón de que el Cantón Milagro fue objeto de un robo y asalto a la joyería Estefanía, en donde sometieron a la persona, la propietaria administradora de esta joyería, y se sustrajeron algunos objetos de valor, joyas específicamente que ascienden al valor de aproximadamente $3.000. En el recinto San Pedro del Cantón Daule también hubo movimiento, pues 3 inmuebles fueron allanados por autoridades de seguridad. En estos lugares, según investigaciones, se guardaban armas de fuego.
mismos que estarían siendo utilizadas para cometer diferentes tipos de delitos en los cantones de Daule, Salitre, Santa Lucía y Pedro Carbo. Encontramos un total de 2 armas de fuego y 556 municiones. Pedro Carbo, 2 detenidos tras investigaciones policiales. Los sujetos estarían implicados en un asesinato. En el sector de San Alejo se procedió al allanamiento de un inmueble en donde se procedió a la detención de 2 personas, quienes eran requeridos por la justicia en razón de que serían parte de las investigaciones por parte de la Unidad Judicial de Daule y quienes habrían participado en un asesinato. Informó Julio César Saona. Y en el sector de Conocoto fue detenida una mujer que tenía 2 boletas de captura, mientras que en el sector de Quitumbe, los presuntos causantes de un robo del cual una persona resultó herida fueron detenidos por elementos policiales. Como que se ha vuelto el pan diario del café mañanero, el robo a personas que salen temprano a sus lugares de trabajo, oficinas, citas médicas, entre otras actividades. Delincuentes a bordo de vehículos a pie y en motocicletas acechan las calles y avenidas de la capital. En el sur de Quito, un hombre de 41 años de edad fue blanco de varios sujetos que con arma de fuego intentaron robarle. Últimamente se puede decir que hemos tenido un promedio de 4 o 5 delitos diarios. El afectado, para evitar que le quiten su billetera y mochila, intentó correr, pero uno de los supuestos delincuentes no dudó en tirar del gatillo. 2 proyectiles impactaron en las pantorrillas, frenando así sus intenciones. La policía judicial estuvo en el lugar de los hechos, en el sitio del suceso. Colaboró con policía preventiva. Inmediatamente se activaron las unidades policiales, incluso colaboraron agentes de la judicial e inteligencia con las características entregadas por el herido. Rastrearon la zona, logrando ubicar al vehículo en el que se movilizaban 3 individuos reconocidos plenamente por el herido. Estamos conjuntamente con el eje investigativo preventivo de inteligencia realizando todas las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del resto o parte de la banda que aún estaría operando en el sector de Quitumbe. Mientras en la parroquia de Conocoto fue detenida una mujer, la cual presentaba 2 boletas de captura en vigencia por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización. Era considerada persona prófuga, contaba con prisión preventiva y andaba por las calles como buscando mercado o tal vez intentando meter mano al bolsillo ajeno. La ciudadana fue trasladada hasta la unidad judicial del Cantón Otavalo para el trámite legal correspondiente. Personas con antecedentes que al parecer poco o nada les interesa, una raya más a su manchada hoja de vida. En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, directivos de una cooperativa de transporte urbano denunciaron que en sus unidades han sido asaltadas hasta 3 veces por semana, esto en el Guasmo Sur. Cámaras de seguridad registraron el último robo cometido por 4 sujetos. Según la policía, ya estarían identificados los integrantes de una banda delictiva. Veamos. No eran ni las 10 de la mañana del sábado cuando 4 sujetos partieron el viaje de decenas de pasajeros de un bus en la vía perimetral. Primero se sube una persona muy bien vestida como para no dar a notar y luego pues cuando ya el carro detiene su marcha, los otros delincuentes directamente con el arma en mano apuntando al conductor. Al conductor no se le llevaron ni $1, pero desvalijaron a los ciudadanos que al entrar en pánico. El pasajero no deja de cargar más que sea un teléfono o $5 y en estos tiempos $5 es mucho dinero. Unidades de inteligencia ya los han identificado. Sin embargo, saben dónde el policía entra a descansar o a hacer su relevo. Entonces es así que hemos implementado un plan en el cual mitad de personal se quedará adentro y mitad de personal se quedará afuera, fin evitar estos tipos de delitos. ¿Cómo obtendrían esa información si es interna? Esta información se las conoce porque hay personas que se encuentran merodeando por distintos lados de los UPCs. Los asaltos son tan constantes que por cada semana hay 3, según los propios ejecutivos de esta cooperativa. Aquí asaltan a diaria a todos estos carros. Yo he sufrido algunos asaltos, incluso en una ocasión me dispararon en la pierna, en otra ocasión me partieron la cabeza, en la otra ocasión me defendí con cuchillo. Viernes 27 de marzo, 11 de la mañana, uno de los 4 que asaltaban otra unidad, a sangre fría. En otro cometido hace un mes,
3 sujetos y 45 segundos bastaron. Tenemos como resultado en este tipo de eventos delictivos que 3 personas fueron aprehendidas justamente por cometer un robo. ¿Pero sale a trabajar con miedo? Salgo a trabajar a veces con miedos, a veces con Dios. Solo quieren trabajar en paz, sin la sombra de la incertidumbre y el temor. A bordo, informó Jorge Escobar. Se queda realmente perplejo, ¿no? Viendo el accionar de estos sinvergüenzas. Qué barbaridad, qué pena, ¿no? O sea, realmente imagínate, están ganándose el pan del día los señores conductores, también la gente que vaya a trabajar y estos... Desgraciados, miserables, pillos, delincuentes, avisados, y exacto, y muchas veces no les importa la vida de las otras personas. Date cuenta lo que ha pasado últimamente. No importa nada, terrible. Mano dura frente a ellos. Queridos amigos, buenos días, los que acaban de abrir el ojo. Hoy es día viernes 17 de julio. Aupando la esperanza. 6 de la mañana en puntito para que usted se levante a esta hora, empiece a hacerse su desayuno, a alistarse, muchos para irse al trabajo, por supuesto con todas las medidas de seguridad. No será rudito, si va a hacer ejercicio, primero los parques no es lo más adecuado. Hágalo en casita, hágalo en casita. Y si va a salir, por favor, con la seguridad del caso. El Distrito Metropolitano tiene alto brote del COVID-19 y hay gente que no lo cree, que piensa que es solo bla, 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 bla. Como lo han dicho los expertos, por favor, si usted tiene que salir, hágalo, trabajar con todas las medidas. Si usted no tiene que salir, no salga. Piense que todavía puede mantener el rojo en su cabecita, manténgalo. Pero por favor, hagamos caso de lo que está pasando en nuestra ciudad, es realmente preocupante. Seamos conscientes, esa es la verdad. Así que vecinos queridos y amigos, hay mucho para contarles ahora. 4 grados centígrados en Quito, frío. Está haciendo mucho, pero mucho frío. Si tiene que salir este momento, ya está preparado. Abrigo en mano, bufanda en mano, chompa en mano, saco en mano, pero tenga por favor otra vestimenta. Nosotros ganas no nos faltan de estar con un buen abrigo, con la bufanda, con los guantes así tapados hasta aquí, pero no podemos. Si yo pudiera, me verían los ojos. Yo también. Si pudiera, estuviera ahí como vengo en las madrugadas, con todo, con usted el es un poncho, show, uno de estos días va a tomar foto. Con el poncho, con todo el abrigo, con los guantes, la bufanda, solo los ojos. Si pudiéramos, sí. Así que usted salga abrigadito. Bueno, así que un buen día. Gracias por acompañarnos acá. Hay mucho para contarles y usted tiene la palabra. Les vamos a contar que más de media tonelada de marihuana fue decomisada en el sur de Quito. Una marisquería era utilizada como centro temporal de acopio. 4 personas fueron detenidas en la operación Victoria 563. Como que sabían que al olor de la marihuana había que bajarle un poco o mejor confundir a los vecinos. Entonces la creatividad de los amigos salió a flote. Implementaron una marisquería para que el pescado, camarón, concha y lo que llegaba del mar camufle la actividad y el movimiento de los vehículos. El vecino venía, trabajaba y pasaba ahí adentro, pero no pensábamos que era esto. Sí, víamos que era pescado. Los encapuchados del GIR no llegaron en busca de mariscos, sino iban tras la marihuana que habría arribado del vecino país del norte. Información reservada puso en alerta a los agentes de la UIAN, que durante algunos días se movieron por la zona del Beaterio. Se fueron por atrás. Los paquetes estaban guardados en una caleta construida con bloque en la parte posterior del inmueble, que al parecer era un centro temporal de acopio. 521 kilos de marihuana, seguramente no eran para consumo interno, todo apunta que tenía como destino mercado chileno. Equivalentes a 1.042.000 dosis, con el logotipo de una manzana. De los 4 detenidos, 3 tienen antecedentes por robo, tenencia de armas y extorsión. En la propiedad incautaron un camión adaptado con un doble fondo para movilizar droga, además de una pistola y dinero en efectivo. Eran miembros de una organización delictiva dedicada al acopio de grandes cantidades de droga. Mientras en las provincias de Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, la unidad de químicos acabó con actividades de una presunta organización conformada por ecuatorianos y dominicanos dedicada al acopio de sustancias químicas para abastecer laboratorios de procesamiento de droga en Colombia. En varios allanamientos lograron recolectar 2 toneladas de cloruro de calcio. Con la cantidad de decomiso de este cloruro de calcio se puede producir aproximadamente 6 toneladas 450 kilos de clorhidrato de cocaína. Evidencias que las organizaciones narcodelictivas no saben de semáforo rojo, amarillo. Ellos al parecer siempre caminan en verde. En Quito informó Iván Casamen.
Vamos a otros temas, preste atención. Se intensificarán los controles a las personas en 7 parroquias en Quito, donde se registra un número elevado de contagios del COVID-19. El anuncio lo realizó el director del ECU 911, el ingeniero Juan Zapata. Veamos. Posterior a la reunión mantenida entre autoridades del municipio de Quito y el COE Nacional, se definió que los controles para verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad serán intensificadas en 7 parroquias de la capital. En Quito existen 7 parroquias que presentan los niveles más altos de incumplimientos ciudadanos, de incivilidades. Estas parroquias son Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní. En consecuencia, personal militar, policial y de otras dependencias intensificarán los controles en estas zonas. La Policía Nacional se hará cargo de las parroquias de Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo, las Fuerzas Armadas de Cotocollao y Guamaní, el Distrito Metropolitano de Quito, del Centro Histórico y de La Magdalena. Las acciones son de cumplimiento inmediato. Es por ello que desde este viernes 17 de julio los operativos empezarán a realizarse. Estos operativos empezarán a partir del día de mañana a las 10 de la mañana y vamos a tener una evaluación en 4 días. Es decir, hay un fortalecimiento de toda la prevención, respuesta y de todas las instituciones al servicio del control en territorio. De acuerdo a los indicadores que arrojen los análisis de los operativos y del comportamiento ciudadano, las autoridades no descartan implementar mayores restricciones en el Cantón Quito. A partir de estos 4 días y de su análisis, repito, no se cierra la posibilidad de analizar el toque de queda que rige a toda la capital ecuatoriana. Parques y lugares abiertos donde se generen mayores conflictos en estas parroquias también serán cerrados por la autoridad, a fin de evitar nuevos contagios de coronavirus en la población. Además a esto, la asistencia laboral en el sector público será del 25% y la atención en centros comerciales y restaurantes del 30% de aforo, informó Javier Rosero. Y Chillogallo encabeza las listas de parroquias de la capital con mayor número de contagios por COVID-19. El irrespeto de las medidas, la falta de control y las aglomeraciones se evidenciaron tras un recorrido que realizaron por el sector. Las calles y aceras se han convertido en unos verdaderos mercados. Están invadidas por ventas ambulantes. Muchos de los productos que aquí se ofertan son exhibidos en el mismo suelo y algunos que requieren refrigeración están a la intemperie. Niños y adultos mayores salen junto a sus familias a pasear o a realizar sus compras. Es casi normal ver a cualquier hora del día a personas en estado etílico y a muchas más sin mascarilla. Este es el panorama que se vive en Chillogallo, al sur de la capital, la parroquia del Distrito Metropolitano, que encabeza la lista con el mayor número de casos de COVID-19. Exactamente 902 casos. Bastante preocupados porque en realidad aquí en Chillogallo es la fuente más de contagio que estamos pasando. Aquí hay bastantes contagios. Aquí necesitamos pruebas todos, tenemos vecinos de locales contagiados. En el caso de los informales, ellos se salen, rompen el cerco epidemiológico y salen. Nos van a contagiar a todos. Para muchos la vida diaria aquí se ha convertido en una especie de supervivencia entre aquellos que se cuidan y entre quienes poco o nada les interesa, frente a la necesidad de trabajar. Estamos arriesgándonos, quizás se componga un poquito con el tiempo ya, porque caso contrario estamos mal. La colaboración de la ciudadanía es paupérrima. No sé qué le pasa a la sociedad, pero piensan que esto es chiste. Uno aquí lucha por no contagiarse, pero también lucha por no morirse de hambre. Y en realidad la gente no hace conciencia, ¿no? Están sin mascarillas y se les pide un poco de... Se les llama la atención, ¿no? Pero no colaboran. Estamos bastantísimo preocupados. Inconsciencia ciudadana, incluso viendo casos de contagio ya no solo a través de medios de comunicación, pues en su mayoría ya conocen de alguien cercano que libra la batalla contra el virus. Creo que a 3 cuadras de aquí, pero hace casi unos 3 meses atrás una persona. Tanto mi hija, mi yerno y las niñas se contagiaron. En este marco para algunos, pese al miedo, hay que seguir haciendo sus vidas, cuidándose y bajo su teoría de dónde podría estar concentrado la mayor parte de contagiados. Bueno, estamos como en la parroquia de Chillogallo, como las que tienen más contagio. Pero estamos hablando de Chillogallo, del monumento para abajo. Sí, tengo miedo, por eso no me voy más allá, sino compro por aquí y regreso para la casa. En Quito informó Adriana Rojas. Ese es el resultado de la inconsciencia, ahí lo estamos viendo. ¿Por qué hay los contagiados? Por eso.
por lo que acabamos de ver, gente que no le importa al de al lado. La situación de contagios del COVID-19 en la provincia de Pichincha y en particular en el distrito metropolitano de Quito es altamente preocupante. Solo para que tengan una idea, desde este día lunes hasta el día de ayer jueves se incrementaron casi 700 casos, amigos. Expertos señalan que la tendencia no tiene pronóstico de reducción. Veamos. Aunque los números en torno a los infectados de COVID-19 intentan solo presentar una realidad exacta, una estadística. Detrás de esos datos, quienes padecen la enfermedad son miles de familias. No seamos irresponsables en estar libando, en estar tomando acciones que no tengamos las medidas de bioseguridad. En ese sentido, ponga atención y analice lo que las autoridades ya han confirmado. El alto índice de contagios en la provincia de Pichincha. Como muestra tomaremos los datos de la semana en curso. Así, el pasado lunes se registraron 10.681 infectados, el martes 10.920, el miércoles 11.079 y el jueves 11.269. Es decir que solo en 4 días se han presentado 588 casos más y según los expertos esto parece no detenerse. En Quito, 20 casos cada hora. Es exactamente así, como lo manifiesta este entendido. El Cantón Quito está bajo una tendencia compleja de contagios. Sin embargo, usted querrá saber cuáles son las parroquias que mayores casos registran. Al 14 de julio estos serán los números. Al sur, Chillogallo 882 infectados, Guamaní 737, La Magdalena 506. En el centro, un total de 502 contagios. Mientras que al norte, Belisario Quevedo con 595 y Cotocollao con 450 son las parroquias con mayor número de contagiados de coronavirus. Y así como los casos de contagiados es alto, el número de fallecidos en la provincia de Pichincha, comparado del 1 al 15 de julio de 2020 a la misma fecha pero de 2019, también lo es. Aunque no se puede decir a ciencia cierta que los decesos sean producto del COVID-19, en las fechas de la pandemia existe un aumento. En los primeros 15 días del mes de julio tenemos registrado 1.251 fallecidos con respecto al mismo periodo que tuvimos el año anterior, 552 fallecidos. En consecuencia de lo que muestran las estadísticas, las autoridades no descartan que se intensifiquen nuevas medidas restrictivas y de control para que los contagios se reduzcan en la capital de la República, informó Javier Rosero. Y el Hospital IES Quito Sur es una de las casas de salud más grandes de la capital y recibe el mayor número de pacientes con COVID-19. Sus aproximadamente 500 camas y 60 unidades de cuidados intensivos están a tope, pero en medio de las malas noticias surgen historias de esperanza que forman parte de las 2.600 personas que hasta el momento han sido dadas de alta tras ganar la batalla al virus. Las 5 torres del Hospital IES Quito Sur acogen a pacientes que libran la batalla contra el coronavirus. De las aproximadamente 3.200 personas que han ingresado a esta casa de salud durante la emergencia sanitaria, alrededor de 2.600 han sido ya dadas de alta. A un costado de esta institución se pueden ver carpas verdes. Allí se encuentran quienes están a tan solo horas de regresar a casa. Susana Cordero, de 59 años, no puede contener la emoción al solo imaginar en volver a su hogar. Ay, muy contenta, porque tengo la única hija y no sé nada de ella. Espero que esté bien porque ella dormía conmigo. 30 días sin ver a ninguno de sus familiares. Relata que un descuido casi le cuesta la vida. Yo me he cuidado de todos estos 3 meses lo que más he podido. No he estado saliendo nada, pero así fue que me contagié por unas horas que salí. Susana casi no encuentra palabras para describir todo lo que vivió tras contraer el virus. A mí Diosito me ha dado la segunda oportunidad, porque yo ya estuve bien mal. 4 días en coma estuve. Y es muy duro. Las fiebres, le duele todo el cuerpo. Y le ponen medicamentos de todo, pero a uno no le pasa. Es bien duro. Próximo a dejar el hospital también está Hernán Muñoz, de 76 años, quien jamás imaginó contagiarse, pues llevaba un estricto confinamiento. Mi sobrino murió de eso y él me pasó.
Por ello no quiere dejar pasar la oportunidad de pedir a las familias ser conscientes y cuidarse, sobre todo por sus adultos mayores. Que se cuide bastante, porque esto es bien doloroso. Ay, feísimo. No le deseo a nadie. Mientras aquí están estas historias de lucha tras vencer al virus, al otro extremo del hospital, en estas carpas blancas, hay otras historias de incertidumbre que recién empiezan. Familias que dejan allí a sus parientes sin saber si los volverán a ver. En largas filas esperan por información. Desesperación porque uno no se sabe adentro cómo estarán ellas. Están internadas mis dos primas aquí. De 10 a 20 personas serían dadas de alta del hospital Iesquito Sur. Sin embargo, los que ingresan seguirían manteniendo a esta casa de salud al 100% de su capacidad. Informó Adriana Rojas. Varias solicitudes de municipios del país para evitar más contagios del COVID-19 no han sido respondidas por el COE nacional, entre ellas las del municipio de Cuenca y Loja. Esto mientras que una parte de las solicitudes realizadas por el Consejo de Quito fueron acogidas. Le contamos. El anuncio del director del ECU 911 sobre las acciones a desarrollarse en la capital permiten intensificar los controles para evitar más contagios de coronavirus. Sin embargo, existen propuestas de ediles que no fueron acogidas, entre esas la aplicación de la ley seca. El consumo de alcohol evidentemente promueve que existan estas medidas, estas reuniones sociales, ¿no es cierto? Y promueve estos relajamientos. Otra de las solicitudes sin respuesta positiva fue la eliminación de salvoconductos con excepciones y que la competencia sea del municipio. Vemos que no está funcionando esta restricción de circulación. Si bien otra de las acciones analizadas es la focalización de restricciones por sectores, aunque el COE no la ha considerado, sí aprobó controles intensificados en 7 parroquias de mayores contagios de COVID-19. La Policía Nacional se hará cargo de las parroquias de Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo, las Fuerzas Armadas de Cotocollao y Guamaní, el Distrito Metropolitano de Quito, del Centro Histórico y de la Magdalena. Pero si el COE nacional ha mantenido ya una primera posición para Quito, misma respuesta están esperando otros municipios, entre esos el de Cuenca. Efectivamente, al no tener una respuesta y las condiciones que da el COE nacional en cuanto a los temas de restricción, hacen que precisamente se generen estos temas como las reuniones sociales. Con un mínimo de respeto a la ciudad de Cuenca, debería haber una respuesta en ese sentido. Sobre esto, el director del ECU 911 espera tener una respuesta en los próximos días. Cuenca y las ciudades que estamos viendo, que también estamos determinando picos respecto a números epidemiológicos, lo empezaríamos también de manera inmediata, pero primero tenemos que partir con la capital en estos 4 días. Otro de los municipios que también ha solicitado acciones diferenciadas en base a sus realidades es el de Loja, informó Javier Rosero. Y al menos el 80% de los centros de detención del país hay casos de coronavirus. Hasta el momento se registran más de 800 PPLs contagiados. En la mayor cantidad de cárceles del país hay casos confirmados de coronavirus. Así lo asegura Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Tenemos casos confirmados alrededor del 80% de los centros de privación del país. Sin embargo, aunque la situación es compleja, se encuentra bajo control, asegura. En Ambato, por ejemplo, donde se registró un contagio masivo en la cárcel de la ciudad, ya todos han sido dados de alta. Y aunque se ha logrado controlar el ingreso del virus a las cárceles del país, hay casos confirmados y víctimas mortales. Tenemos confirmados 830 personas privadas de la libertad. Lamentablemente también tenemos que informar que 14 personas fallecieron por concepto del COVID. Moncayo menciona que para impedir mayores contagios, se ha optado porque cada PPL que vaya a ingresar a las cárceles del país cumplan con una cuarentena estricta. Antes de que puedan ser puestas cada uno de los pabellones de los centros de privación de la libertad. Además menciona que son miles de personas las que están a la espera de beneficiarse del régimen semiabierto. Alrededor de 3.000 expedientes. De su lado, Edwin Valverde, director del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, se muestra preocupado, pues se dieron a conocer los primeros casos confirmados de coronavirus. Se ha hecho 60 pruebas PCR de las cuales 10 personas privadas de la libertad han salido positivos. Valverde indica que al menos el 95% de las personas privadas de la libertad de la cárcel de Tulcán son extranjeras, pero sumado a los casos confirmados, también tiene
tienen déficit de mascarillas. Nosotros estamos manejando esta pandemia a fin de garantizar la vida de cada una de las personas privadas de la libertad. Informó Marilyn Jaramillo. Y se realizó la entrega de 17 cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 en Guayaquil. Sus familiares les dieron cristiana sepultura en el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suroeste de la urbe porteña. Fueron 4 meses de angustia y desesperación los que vivieron estas familias al no poder localizar a sus seres queridos, quienes murieron en Guayaquil durante los 3 meses más fuertes de la pandemia. Porque él murió en acá y lo llevaron al hospital del Guamo. El hospital del Guamo se desapareció. Mi hermana falleció el 1 de abril en el hospital del Guasmo. Fue un calvario. Con ramos de flores llegaron a las oficinas de criminalística en la urbe porteña a retirar los cadáveres. Fue muy duro para mí, más que todo para mi mamá. Venir a hacer los trámites, reconocer el cadáver, fue muy duro para todos nosotros. El cadáver a través de mi hija, que le dijeron que ya le encontraron y ahí le vieron la foto, pero estaba tapadito la cara. Dicho trabajo estuvo inspeccionado por la Defensoría del Pueblo, y es que según la acción de protección emitida por las autoridades judiciales a favor de las familias de quienes perdieron a sus seres queridos por el COVID-19, a más de reconocer los cuerpos, se tiene que realizar las respectivas disculpas públicas. Requeriremos a las instituciones demandadas que nos informen cuándo, en qué medios se las harán y cuál va a ser el proceso y el cronograma de asistencia. Además, con qué institución y con qué profesional. De los 216 cadáveres que permanecían en la morgue de criminalística, 100 cuerpos han sido identificados. De estos, 53 ya fueron entregados a sus seres queridos. Gracias a Dios ya le vamos a dar cristiana sepultura, porque mi hermana es el candado ahí, todo por ella. Hasta el sitio también llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes tomaron apunte del número de afectados para ofrecerles charlas psicológicas. Estamos dando el acompañamiento emocional, psicológico a la familia para llenarlo de fortaleza. Informó Carlos Julio Gurumendi. Este fue una pausa y al retornar existe incertidumbre en la Asamblea Nacional previo al debate para elegir al 4º vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Y además, el asambleísta Eliseo Azuero podría ser vinculado a la investigación por delincuencia organizada que se abrió en contra del ex legislador Daniel Mendoza. Ya regresamos con más. Gracias amigos por acompañarnos en este día viernes. En la primera hora vamos a ir donde está Sofía Vintimilla, parada del Labrador del trolebús. Ahí nos tiene reportes sobre las medidas de bioseguridad implementadas en este transporte público y claro, una vista panorámica de cómo está la ciudad en ese punto. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Hoy la información nos vamos primero a centrar en la medición de la temperatura corporal que se realiza en todas las paradas y estaciones de los buses de transporte municipal. Hay que tomar en cuenta que estos son espacios públicos que tienen aglomeración de personas a ciertas horas y los buses son propiedad municipal. Si bien prestan el servicio a la ciudadanía y son financiados con los recursos de todos los capitalinos, es importante recordar que estos buses son administrados por el municipio y para utilizarlos hay que regirse a las normas dispuestas de bioseguridad a propósito de la pandemia para evitar cualquier tipo de propagación, puesto que hoy es lamentable lo que les vamos a contar. Hay agentes agredidos y también personal de seguridad de estas instancias, de todas las paradas y estaciones, agredidos únicamente porque la ciudadanía no está dispuesta a que se le mida la temperatura corporal en la frente y prefieren que se lo haga en el brazo de manera muy rápida. Y si es que alguien tendría una temperatura corporal alta y no se pudo detectar, imagínense en el contacto y la propagación del virus que habría en estos buses donde incluso se ha incrementado el número de pasajeros, ya no es del 30%, sino el 50%. Ahora van sentados 2 personas juntas, ni siquiera con la distancia debida. De allí la importancia de que estas normas se apliquen. Vamos a hablar entonces con el subgerente de la empresa metropolitana de pasajeros para que primero nos comente esta lamentable información, saber cuántas personas han sido agredidas hasta el momento, y usted me decía que ayer hubieron más de una decena de personas agredidas. Así es, buenos días. Lamentablemente, como usted bien lo manifestó, nosotros hemos estado desde el inicio, desde el 3 de junio, tomando temperaturas, verificando mascarillas y todo este tipo de cosas de bioseguridad. Pero el día de ayer nosotros radicalizamos la toma de temperatura en las frentes. ¿Por qué esto? Porque nuestros médicos de la empresa nos recomiendan que la efectividad de la temperatura es en la frente, no así el cuello o el brazo.
Claro que también se puede tomar, pero no es efectiva la toma ahí. Entonces los guardias tienen la disposición de tomar en las cabezas y obviamente los señores usuarios no se dejan tomar en la frente y nos están agrediendo. Solamente el día de ayer hubo 15 agresiones en nuestro sistema. Nuestros guardias están siendo golpeados, vejados, insultados. Y no es la manera, me admira la irresponsabilidad de las personas, no se dan cuenta que estamos en una pandemia y deberíamos tener un poquito más de responsabilidad en las cosas. Y de allí, porque nosotros estamos el día de hoy aquí, ustedes están viendo que conforme pasan los minutos, el intervalo de espera de los buses es mucho menor, hay mucha más gente que llega a hacer estas filas para medir la temperatura corporal e ingresar a los buses. Usted tenía un registro en su teléfono celular de varias de las agresiones, que es lo que les vamos a mostrar, y miren cómo agreden en la frente, en la nariz a los agentes. Sí, lamentablemente esta es una muestra del día de ayer, en la parada 24 de mayo del corredor suroccidental. Señor guardia, al tratar de tomarle la temperatura a una persona, le insultó, le pegó y salió corriendo. Nuestro guardia ya quedó agredido. ¿Cuántas personas han sido detectadas con temperatura corporal alta y han sido no permitido el paso? De las personas que hemos logrado tomar, 21 personas han sido retiradas por temperatura alta y 64 personas por no portar la mascarilla. Han sido retiradas del sistema y no permitido su ingreso. Ahora, como yo decía, ingresan más personas en las unidades, hay 2 personas por fila y eso también disminuye la distancia y es complejo si es que alguien pasaría como que tuviera una buena temperatura corporal y luego sería un posible propagador de coronavirus. Exactamente, por eso se toman las medidas de bioseguridad nuestras, la toma de temperatura, el obligar el uso de la mascarilla, el lavarse las manos, el utilizar gel. Pero vemos que la gente el día de ayer, no sé qué pasó, la gente ya no nos colaboró el día de ayer con la toma de temperaturas y eso nos está causando graves problemas. ¿Hay algún tipo de justificación? ¿Ellos argumentan algo? Indican de que no quieren que se les tome en la frente por miedo a que se les tope los ojos o algo así. Entonces no le veo yo algo malo en ese sentido, pero es por bienestar de todas las personas que viajamos en la unidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar con varias de las personas para que nos digan si es que el argumento que cuenta la autoridad es cierto o por qué prefieren que se les tome en el brazo, la frente indeterminada. Buenos días, señor. Una consulta. ¿Prefieren que le tomen la temperatura en la frente o en el brazo? Donde sea, o sea, no tengo inconveniente. Gracias. Vamos a conversar con otra persona. Muy buenos días, señor. ¿Usted prefiere que le tomen la temperatura en la frente o en el brazo? Disculpe. ¿Usted prefiere que le tomen la temperatura en la frente o en el brazo? En la frente. Gracias. Vamos a seguir preguntando a ver si es que es verdad, por qué se dan tanto tipo de agresiones. Señor, buenos días. ¿Usted prefiere que le tomen la temperatura en la frente o en el brazo? En la frente. Gracias. Bueno, varias de las personas que hasta el momento hemos visto, sí, ellos prefieren que se les tome la temperatura dicen que prefieren que se les tome la temperatura en la frente, sin embargo, cuando llegan, enseguida muestran sus brazos. Esperemos que se genere conciencia, como les digo, de lo importante que es tomar este tipo de medidas, que si bien es cierto, no se pueden saber con exactitud, porque hay gente que con temperatura corporal normal podría portar el virus, es uno de los indicativos más certeros, de acuerdo a las autoridades y los estudios hasta la fecha del coronavirus, es por la seguridad de todos. Y si es que ustedes por A o B circunstancias prefieren que se haga en el brazo, ok, pero tengan un minuto más el brazo ahí y sobre todo paciencia, porque en este tipo de pandemias y de estrés que todos vivimos, imagínense más con agresiones al personal que se encuentra aquí. Esa es la información, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Intimilla, por esta información. Es inexacto tomarse la temperatura aquí. Ayer hablaba justamente con médicos que indicaban que primero no sé de dónde salió la población que hay que tomar aquí la temperatura. Y ese es un error que estamos cometiendo. La temperatura se toma aquí, en la frente. Ahí es exacto. Y lamentablemente hay que decirlo con nombre y apellido. La población es irresponsable. Punto. Nada más. Irresponsable. Yo no sé a qué jugamos. Darle de puñetes a un guardia porque le está tomando la temperatura. Es que claro, es que en el Facebook salió, porque si no revisen, porque aparte estamos creyendo tanta pendejada, y eso es la verdad, en el Facebook salió de que los rayos que van directamente al cerebro escanean los ojos y la población se crea. O sea, por favor, señores, seamos respetuosos. Si la autoridad le toma la temperatura, tiene que ser en la frente. Dejemos de leer tanta tontera que asoma en las redes sociales y remitámonos, por favor, a la información exacta que medios como este de comunicación le entrega a usted. Le entregamos para su bienestar, su salud. Y deje de violentar a los guardias, por favor, que están trabajando para usted.
Y existe incertidumbre en la Asamblea Nacional previo al debate para elegir al cuarto vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Se teme que el oficialismo no alcance a obtener la mayoría para nombrar a María Paula Romo como segunda mandataria. La bancada oficialista de Alianza País ya tiene decidido a quién apoyará este viernes en la Asamblea Nacional durante el debate para elegir al nuevo vicepresidente de la República. La elección se realizará de los 3 postulantes enviados por el Ejecutivo. Se decidió, en efecto, respaldar al primer nombre de la terna, que es la ministra María Paula Romo. Esta decisión fue tomada a pesar de que no todos están conformes. Nos hubiese gustado realmente que sea un hombre sin tanto desgaste, sin embargo, tenemos que ser orgánicos y hay que respetar la decisión de la mayoría de la bancada. El Partido Social Cristiano rechaza las nominaciones presentadas por Lenín Moreno. No vamos a votar por la terna. Esa es la posición del partido. Los postulantes en la terna son la ministra de Gobierno María Paula Romo, el secretario de Presidencia Juan Sebastián Roldán y la directora del Servicio Nacional de Aduanas María Alejandra Muñoz. Ninguno de los miembros de la terna en realidad satisface o tiene el perfil que el país necesita en este momento para enfrentar una situación tan grave como la que estamos viviendo. Son nombres controversiales. Recordemos que ha habido inclusive una bancada o un grupo de asambleístas que firmaron el juicio político para la ministra Romo. Entonces, de hecho, hay de quienes impulsaron ese proceso una negativa de que efectivamente ella sea parte de la terna. Para la Asamblea existen 3 caminos: elegir al vicepresidente, no elegirlo o devolver la terna. La decisión deberá ser tomada hasta el 10 de agosto. Para que el legislativo elija al vicepresidente se necesita 70 votos del Pleno. Caso contrario, el proceso pasa por el Ministerio de la Ley, en el que se selecciona al primero de la terna, en este caso, María Paula Romo. Informó Valeria Navarro. El asambleísta Eliseo Azuero podría ser vinculado en la investigación por delincuencia organizada, amigos, que se abrió en contra del exlegislador Daniel Mendoza. Azuero lo involucrarían unas conversaciones que estarían en manos de la Fiscalía. Escuchemos y veamos. Considero. La suerte del asambleísta Eliseo Azuero del Badi se definirá este viernes en la Corte Nacional de Justicia, una vez que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó sea incluido en la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada que se abrió contra el ex asambleísta Daniel Mendoza y otras 5 personas. En días pasados, Azuero rindió la versión de forma telemática, donde argumentó desconocer supuestas conversaciones que tendría la fiscalía de él y Mendoza. Ahí, el asambleísta confirmó que lo único que ha hablado con su ex colega es de temas relacionados al legislativo, pero en la Asamblea Nacional. Jorge Luis Ortega está al frente de la defensa técnica de Azuero. Confirmó que él padece una enfermedad catastrófica, con lo que pretendería evitar se den medidas cautelares, como la prisión preventiva. Además de Azuero, podrían ser vinculados Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOB, 2 exfuncionarios de la entidad, y Jean B., asesor de Mendoza, entre otras personas. Entre tanto, en la Corte Nacional de Justicia se habilitarán 3 salas para la audiencia de vinculación. Informó Héctor Romero. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que ecuatorianos que se encontraban varados en Chile regresarán al país este viernes. La noticia fue difundida por la Cancillería. Y perfiles falsos con fines políticos circulan en las benditas redes sociales. En los últimos meses se detectaron 20 tipos de posibles robos de datos a usuarios. Increíble, cada basura que circula en las redes sociales. Una pausa, nosotros ya venimos acá a primera hora, acá en Televicentro. Son las 6:37 de la mañana, temperatura en el DMQ 4 grados centígrados. Ecuatorianos que se encontraban varados en Chile regresarán al país este viernes. La noticia fue difundida por la Cancillería, quien manifestó que el vuelo humanitario arribará a Guayaquil. Sin duda lo más importante para los compatriotas que se encontraban sin poder regresar al país es que luego de tanto esperar, finalmente el vuelo humanitario llegó. La información proporcionada por la Cancillería señala que este vuelo es gratuito y se lo consiguió a través de la misión diplomática de Ecuador en Chile, ante el gobierno chileno y la empresa privada de ese país.
En detalle se indica que la Embajada de Ecuador en Chile y el Consulado en Santiago, en un trabajo conjunto con autoridades migratorias chilenas, consolidaron el listado de los compatriotas quienes retornarán con certificado PCR negativos que fueron realizados también de forma gratuita y con su situación migratoria al día. Se conoce que los connacionales recibieron cuidados de salud, asistencia social, así como la protección permanente del consulado ecuatoriano. Desde que inició la emergencia sanitaria, el consulado en Santiago, con el apoyo de la Embajada del Ecuador en Chile, ha asistido a los compatriotas que no pudieron retornar. Hasta la fecha se han realizado 8 vuelos desde ese país, en los que han regresado al Ecuador 773 personas, incluidos 21 ciudadanos para quienes se gestionaron pasajes gratuitos. Informó Javier Rosero. Perfiles falsos, amigos, con fines políticos circulan en las redes sociales en los últimos meses. Solo se detectaron 20 tipos de posibles robos de datos de usuarios. Expertos hacen varias recomendaciones para evitar ser víctimas de estas estafas. Preste atención. En plena pandemia y en juego las precandidaturas para las elecciones presidenciales de 2021, en la red social Twitter aparecen perfiles falsos con fines políticos, pero lo que causó indignación es que utilizaron una fotografía del joven desaparecido David Romo y también la de Efraín Segarra, ex conductor de Diario El Comercio asesinado en la frontera norte, hecho que fue rechazado por sus familiares en un comunicado. Uso, vamos a ir así, ilícito de esas imágenes, eso estaría comportando un delito que sería contra la intimidad. El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. Perfiles que fueron dados de baja como otros miles de Facebook e Instagram por contenido falso que funcionaban en el país. En estos últimos meses de la emergencia sanitaria, se detectaron 20 tipos de posibles robos de datos a través de las redes sociales. Ganaste un premio, falsos reembolsos, hasta inclusive intentos de recibir donaciones, todos a través de páginas falsas en esta cuarentena con el fin de hacer algún tipo de estafa. Periodistas, políticos y figuras públicas no se han salvado de la clonación de cuentas, robo de contraseñas, hackeo y hasta de los troll centers. Para los expertos es urgente que la Asamblea Nacional dé tratamiento al proyecto de ley de datos personales. Si tuviéramos esa situación, la autoridad de protección de datos personales en el país podría pedir, como ya se ha hecho en otros países, podría pedir a las redes sociales que ciertos perfiles se eliminen. Una de las recomendaciones, según los expertos, es evitar abrir mensajes de contactos desconocidos. Mi consejo sería nunca llenar datos de usuario y de contraseña después de dar clic en algún enlace que hayas tú recibido. Que es decir, siempre hacerlo directamente desde la plataforma en la que tú te encuentres. Además, tener precaución en exponer datos muy personales que pueden dar pie a las redes de estafadores o suplantadores de identidad. Informó Priscila Cadena. Vamos a la segunda entrega de nuestro especial sobre el panorama laboral que tiene el Ecuador. Le vamos a presentar las posturas de representantes de diferentes sectores sobre lo que se necesita en nuestro país para crear más plazas de trabajo. Por favor, preste atención. Después de cerrar por 3 meses... Recientemente el presidente Lenín Moreno intervino en la Cumbre Mundial de la Organización Internacional del Trabajo. Reiteró que entre marzo y junio del presente año se han perdido más de 200.000 empleos. Y en ese sentido resaltó la Ley de Apoyo Humanitario para la Conservación y Generación del Empleo, así como el programa denominado Reactívate Ecuador, que otorga créditos a micro y medianas empresas. Y si bien es cierto, la Cámara de Comercio de Guayaquil ve con buenos ojos esta iniciativa. Es lo que han hecho muchos otros países para tratar de salvar la mayor cantidad de empresas, que haya una inyección masiva de liquidez. También se propone ir más allá, cambios que garanticen más seguridad, no solo en tiempos de crisis. Mientras más rígido es el código laboral, más difícil es crear empleo, especialmente en situaciones complicadas o en situaciones de recesión económica. Mismas que están siendo tratadas al interno de la Comisión. Y como parte del proceso de construcción normativa, solicitaremos la participación de todos los sectores ciudadanos. Se han realizado más de 30 sesiones en beneficio de los trabajadores y empleadores. Hemos tratado modalidades contractuales que permite incluir en el Código de Trabajo la modalidad de contratación a plazo fijo, el contrato para emprendedores, además del trabajo juvenil. Pero hay otros aspectos necesarios si de estabilidad laboral hablamos. El analista económico Alberto Acosta Burneo menciona algunos. Competitividad, por ejemplo. Una economía que no logra crecer aceleradamente.
Se necesita hacer reformas de fondo, reformas estructurales para devolverle competitividad a la economía ecuatoriana. Y en materia de empleo, para poder generar nuevos empleos, hay que devolverle flexibilidad al mercado laboral. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que por la pandemia el nivel total de la población también estima que a lo largo del año se podrían perder hasta 500.000 empleos formales si no se toman medidas para una reactivación efectiva. Abrir mercados, seguir buscando en dónde colocar la producción ecuatoriana, de simplificar toda la tramitología tan compleja en el Ecuador y evidentemente la reforma laboral, que es un factor crítico, pero definitivamente no es el único. En sí, los expertos coinciden en que la creación de plazas laborales dependerá del crecimiento económico. Y ojalá que exista esa conciencia de que podríamos generar muchísimas más plazas de trabajo si es que todos estos productos maravillosos que se hacen en el Ecuador pudieran aprovecharse, no solo por nosotros los ecuatorianos, sino también por el mundo que demanda estas cosas maravillosas que nosotros hacemos. Informó Adriana Peralta.